Listo, Estefanía. Listo. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en otra hora de la sostenibilidad. Hoy tenemos el gusto de tener a Jorge Ramírez. Jorge, el día de hoy va a hablar sobre la incidencia del ordenamiento territorial en el sector avícola y el tema relacionado con licencias urbanísticas. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Voy a hacer una breve presentación tuya y te doy la palabra para que iniciemos con la charla el día de hoy. Jorge Ramírez es abogado con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Planificación y Administración del Desarrollo Regional, con énfasis en ordenamiento territorial, estudios de doctorado en Derecho Constitucional y Ciencia Política, con diploma de estudios avanzados y suficiencia investigadora y de maestría en gestión y valoración urbana. Se ha desempeñado en el sector público en cargos directivos o de consultoría asociados al derecho público y urbanístico, la gestión del suelo y la financiación del desarrollo urbano, siendo consultor en el sector privado en la financiación del desarrollo urbano, siendo consultor en el sector privado en dichos asuntos como socio fundador de IGT Limitada, además de ser docente universitario en los últimos 14 años en cátedras relacionadas con estas temáticas. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy y te doy la palabra. Bueno, buenos días para todos. Voy a compartir pantalla. Primero agradeciendo, digamos, a FENAVI, digamos, este espacio. Yo creo que lo más importante es entrar en materia. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Pues nuevamente reiterando los agradecimientos, pues quisiéramos en esta sesión charlar con ustedes y pues plantear unas líneas de análisis general asociado a los temas que tienen que ver con las transiciones normativas en materia de ordenamiento territorial. Título que puede parecer de pronto un poco complejo o extraño, pero pues no tienen nada que ver o no tienen que ver sino solamente con un hecho puntual y es el impacto que a la operación avícola en su conjunto se desarrolle esta en municipios, digamos, de gran escala, de mediana escala o de pequeña escala, o bien se hagan, digamos, en suelo urbano rural, está teniendo, digamos, esta nueva área del derecho que se volvió, digamos, política y a ser institucional en las operaciones que ustedes día a día adelantan en el territorio. Para no, digamos, demorar el tema y entrar simplemente, digamos, en materia, quisiera, digamos, comenzar con básicamente dos imágenes en las dos siguientes diapositivas. La primera imagen tiene que ver con, pues esto es Colombia, y muestra que en la actualidad de los 1.103 municipios del país, esto digamos con datos 2015-2017, 467 municipios tienen actualmente vencida la vigencia de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. Esta cifra pudo perfectamente aumentar en el marco de estos últimos años y pues para final del 2015, esto con datos Superver, les reitero, 2015-2017, se estimaba que 916 municipios habrían vencido su vigencia de largo plazo, es decir, el 83% de los municipios en Colombia y pues ustedes pueden aquí ver en esta imagen pues fundamentalmente representada en muchos de estos municipios su operación, están sometidos a una transición normativa de lo que son los planes de ordenamiento territorial, que dependiendo del municipio se pueden conocer o bien como esquemas de ordenamiento territorial, municipios de menos de 30.000 habitantes, planes básicos de ordenamiento territorial entre municipios o municipios que tienen habitantes entre 30.000 y 100.000 personas y planes de ordenamiento territorial que son o están diseñados para municipios de más de 100.000 habitantes, pero que pues básicamente tienen exactamente el mismo efecto y es que dictan las normas en materia de uso y ocupación del suelo para poder hacerlo de una manera muy concreta y muy puntual frente a lo que estamos aquí analizando. Esta misma imagen un poco se las quiero compartir, digamos, nuevamente y haciendo referencia al dato que último que estaba señalando, ¿sí? Y es que 887 o 889 municipios en la actualidad, estamos en el 2021, pueden estar en procesos de revisión, digamos, de sus planes de ordenamiento territorial, en tanto, como ustedes pueden ver aquí en el cursor, pues básicamente
pues básicamente están o tienen, entre comillas, desactualizado su plan de ordenamiento territorial. Un tema muy importante. Independientemente que el plan de ordenamiento territorial esté desactualizado, el ordenamiento territorial es de aplicación inmediata y en ese sentido esos planes de ordenamiento territorial, hasta que no se modifiquen, también, digamos, establecen un régimen de usos que debe ser, digamos, acatado por todos nosotros. No solamente ustedes como usuarios, digamos, de la operación del ordenamiento territorial a partir de tener operaciones avícolas, sino todos los ciudadanos colombianos en ejercicio, digamos, de las actividades que desarrollamos en el cotidiano. Dicho lo anterior, digamos, quisiéramos hacer unos elementos simplemente de reflexión para introducir, digamos, esta charla y sobre todo poder escuchar como de pronto las preguntas o los interrogantes que tengan. Existe un gran reto frente de las entidades territoriales de los municipios, creo que es una tarea pendiente, frente a las actividades agropecuarias, ¿sí? Entre las que se pueden incluir, digamos, algunas de las actividades avícolas, entendida, digamos, la actividad avícola como pues, una actividad relacionada con la actividad pecuaria menor o de especies menores, evidentemente con todas las claridades y todas las, digamos, especificaciones y diferencias que tenemos frente a otras actividades pecuarias. Evidentemente también existe, digamos, un gran reto frente a las actividades agroindustriales en suelo rural y también, porque muchas de las operaciones de ustedes pueden estar, digamos, en suelo urbano, las actividades industriales y comerciales asociadas a la operación avícola en suelo urbano. ¿Y cuál es ese, digamos, gran reto de las entidades territoriales? Reconocerlas, entender que llevan mucho tiempo allí desarrollándose y que algunas de ellas pueden no tener, digamos, la totalidad de permisos, no porque no puedan, algunas de ellas potencialmente, inclusive en la actualidad en el propio ordenamiento territorial, sin modificaciones, de pronto no están o no previstas como posibles en donde se están ubicando en la actualidad, pero esos son los menores de los casos, pues esto un poco por el conocimiento que tenemos, digamos, desde FENAVI Nacional desde hace muchos, digamos, años en el trabajo que se ha venido haciendo en la materia, y en ese sentido, digamos, pues las entidades territoriales deben reconocer y dar un manejo y una garantía de la existencia de esas operaciones con carácter de permanencia. Sin embargo, digamos, creo que ustedes lo saben mejor que yo, la primera gran conclusión es que a veces eso no sucede, infortunadamente como que las actividades, digamos, asociadas a la operación avícola terminan siendo no reconocidas o inclusive un poco maltratadas, digamos, por el ordenamiento territorial, tanto vigente como las posibles revisiones que se están haciendo. El segundo, digamos, la segunda reflexión es que en los municipios y distritos las actividades rurales y urbanas asociadas a la operación se ven sometidas cada vez a mayores presiones y conflictos, no solamente, digamos, asociados a la presión de otros usos como en la ruralidad la vivienda suburbana o la campestre, que está llegando a donde históricamente están las operaciones y evidentemente empiezan a generarse conflictos, sino la expansión del suelo urbano y en los suelos urbanos, digamos también, por ejemplo, temas como planes de ordenamiento territorial como el bogotano, y quisiéramos empezar por ahí, que en la actualidad se está revisando y potencialmente va a ser adoptado en el mes de diciembre de este año, y donde están, digamos, generándose posibles, eventuales afectaciones a algunas de las operaciones que hoy se hacen en suelo urbano de Bogotá asociados, digamos, al avícola. En ese sentido, digamos, fíjense que ya empezamos a tener, por ejemplo, un antecedente muy importante, y es lo que está pasando en Bogotá y cómo una transición normativa, bien sea en Bogotá o en un municipio de esta categoría, donde tenemos nuestra operación, digamos, avícola, bien sea en suelo urbano o en suelo rural, pues evidentemente puede generar una afectación y un riesgo, inclusive económico, a lo que estamos haciendo todos los días en el territorio. ¿Por qué? Porque pues, se puede llegar a considerar que en la actualidad o en el futuro esas actividades que desarrollamos históricamente en esos territorios no son compatibles. Y esta situación pues impone una necesaria reflexión de los gremios productivos que permita fundamentalmente conocer los alcances del ordenamiento territorial en su operación desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Realizar un diagnóstico de su situación frente a la normativa municipal o distrital, dependiendo si están ubicados en municipios o en alguno de los 6 distritos del país en la materia, y en caso de que se requiera, a partir de ese diagnóstico que ustedes realicen, pues ejecutar acciones concretas que les permita consolidar su operación de forma plena en el territorio y con seguridad jurídica. Esas son como las principales reflexiones. Y en ese sentido, esta diapositiva un poco lo que les intenta mostrar es que históricamente
no solamente ustedes que hacen parte, digamos, y sé que algunos me han escuchado o hace años o recientemente, digamos, me pueden haber escuchado, digamos, hace años o recientemente, aquí, digamos, hablando en la federación sobre este tema. Evidentemente, digamos, la reflexión que quisiera acá hacer es que las normas en materia de ordenamiento territorial, que algunos conocen como normas urbanísticas, ¿sí? Porque la expresión del ordenamiento territorial desde el derecho se conoce un poco como el derecho urbanístico, aquí lo quise dejar, digamos, como lo plantea un poco la ley, es ordenamiento territorial, pues ha llegado. Y han llegado muchos años después de que nosotros, pues, estamos, digamos, realizando actividades asociadas al suelo. Todos nosotros hacemos actividades asociadas al suelo. Yo soy un consultor y pues tengo una oficina y en ese sentido pues también esa oficina, bien sea en arrendamiento o en propiedad, pues evidentemente debe estar también acorde con el ordenamiento territorial. Esto es con el régimen de usos del suelo. Si mi oficina está localizada en un edificio donde para la zona me dicen que solamente, digamos, actividad residencial, pues evidentemente estoy en una infracción urbanística y en ese sentido pues corro un riesgo de que mi operación, que en este caso es una empresa de consultoría o una oficina de consultoría, pues evidentemente corra riesgo. Si yo tengo una actividad como una miscelánea o lo que sea, un restaurante que no cumple con la normativa asociada al suelo, pues evidentemente puedo estar en un grave riesgo de que, pues de que mi operación, cualquiera que ésta sea, pues evidentemente entre en contradicción con la norma, pueda ser sancionado e inclusive mi operación desde el punto de vista urbanístico, pues pueda ser objeto de un reproche que puede terminar en el cierre de la operación e inclusive en la demolición de lo que yo haya construido en, digamos, esa zona o en esa, digamos, ámbito específico. Eso es un tema importante y porque esta diapositiva la pues, queríamos traer, digamos, a colación, porque fíjense que históricamente pues nosotros hemos o estamos muy relacionados con el derecho civil asociado a la propiedad inmueble, entonces tenemos en regla nuestros contratos de arrendamiento, hicimos o tenemos en regla, digamos, las transferencias del dominio, con el derecho tributario, estamos pagando religiosamente y cuidadosamente nuestros tributos que le debemos al Estado por el ejercicio de nuestra operación, tenemos, digamos, simplemente, digamos, todo en regla frente al ordenamiento territorial ambiental, es decir, los temas ambientales, los conocemos hace muchos años en la operación avícola y estamos cumpliendo con ellos a rajatabla y aunque este tema del ordenamiento territorial podríamos llamarlo relativamente nuevo, muchos de ustedes están cumpliendo con, digamos, el régimen también de ordenamiento territorial, pero en algunas ocasiones puede ser que todavía haga falta, digamos, regularizar parte de sus construcciones o parte de las actividades que están desarrollando o definitivamente regularizar toda la situación porque evidentemente no se tienen, digamos, las autorizaciones que en materia urbanística se denominan licencias para hacerlo, digamos, de manera muy clara y dejarlo de una vez planteado en materia, digamos, urbanística o de ordenamiento territorial. Dicho lo anterior, esta diapositiva intenta mostrar precisamente eso y es que el derecho urbano llegó y llegó para quedarse y el derecho urbano no es nada diferente al conjunto de normas sobre clasificación, usos e intensidades de los usos para lo que tiene que ver con lo que queremos charlar hoy y es dónde puedo localizarme en el territorio y qué requiero para que una vez localizado en ese lugar, después frente a transiciones normativas o inclusive frente a malestar ciudadano, planteamientos de la propia administración, así no haya cambiado el plan de ordenamiento territorial, yo pueda, digamos, tener una situación jurídica consolidada y en ese sentido que nadie pueda, digamos, entrar a generar una tacha o a pedir, digamos, cosas frente a mi operación porque ya la tengo debidamente regularizada. Dicho lo anterior, el ordenamiento territorial, como ustedes se dan cuenta, incide fundamentalmente en dos cosas. La posibilidad o no de desarrollar la actividad, cualquier actividad, y en este caso la actividad avícola, en un ámbito específico. Es decir, básicamente se concreta en un concepto que son los usos del suelo. Y la intensidad de dicha actividad o uso del suelo. No solamente me dice qué puedo hacer, en qué lugar, sino con qué intensidad puedo hacerlo. Entonces me dice, y voy a salirme un momentico para graficar el tema de la actividad avícola, no solamente que puedo, digamos, tener una oficina de consultoría, sino básicamente cuántos metros cuadrados puede tener, digamos, construidos el área donde me quiero ubicar esa oficina de consultoría. Igualito sucede, digamos, con ustedes en la operación, digamos, avícola, me dice que puedo tener o no el uso permitido y además de eso me dice la intensidad con que puedo, digamos, tenerlo. Esto significa el número de metros construidos, el impacto, digamos, alto impacto, mediano impacto, bajo impacto, digamos, la intensidad
para llamarlo de otra manera, de esa actividad. Normalmente las actividades avícolas son de mediana o alta intensidad, independientemente que esté todo mitigado desde lo ambiental, independientemente que yo cumpla perfectamente, como sabemos, cumplen en su gran mayoría, digamos, las operaciones avícolas, con todos los requerimientos asociados, digamos, a ese componente, vuelvo e insisto, ambiental, pero evidentemente desde el urbanístico también se me impone, digamos, ese tema de la intensidad entendida como el impacto que esa actividad genera y el número de metros cuadrados construidos que puedo llegar a desarrollar en esa área o áreas específicas donde relaciono, digamos, o donde tengo esa actividad. Dicho de otra manera, permite señalar en qué suelos está permitida la actividad, cuáles son los condicionantes urbanísticos para ejecutarla, así urbanísticos, así suene, digamos, un contrasentido, también previstos para el suelo rural y qué requisitos se deben cumplir para que esa posibilidad se convierta en una situación jurídica consolidada. Ya vamos a mirar esa última reflexión. Toda esta, digamos, normativa en ordenamiento territorial hoy se concreta en los planes de ordenamiento territorial o en su planificación intermedia, en casos como el Bogotá en unidades de planificación zonal o en otros casos de otras ciudades, fichas de reglamentación, norma urbanística de detalle para no hacerlo tan largo. Dicho lo anterior, llegamos, digamos, a uno de los puntos que queremos charlar el día de hoy y son las transiciones normativas asociadas al ordenamiento territorial, particularmente los planes de ordenamiento territorial. Pues evidentemente los municipios y los distritos del país por constitución política y por la ley pueden modificar sus normas. Eso es una prerrogativa que tienen todos los estados y en dicho sentido es una práctica común al Estado colombiano. ¿Existe la posibilidad jurídica de modificar los planes de ordenamiento territorial? Sí, existe. Tan existe que muchas ciudades, muchos municipios del país lo están haciendo y nos están empezando a generar una preocupación. Ponía el caso de Bogotá y cómo un plan de ordenamiento territorial que históricamente no había podido ser modificado durante 3 administraciones anteriores, es decir, 12 años, en este momento está siendo objeto de modificación y es altísimamente probable que sea adoptado antes de que termine el mes de diciembre de este año, con las consecuencias que la transición normativa puede llegar a generar, y es que lo que estaba permitido como actividad ya no esté permitido, o que la intensidad de lo que estaba permitido ya no esté permitida, y cuáles cautelas debemos tomar. Y pongo el ejemplo bogotano, simplemente porque aquí existen una cantidad importante de operaciones avícolas en ese sentido, pero fíjense que esto puede suceder en cualquier municipio del país. Y reiteramos, no solamente esto pasa frente a la transición normativa, pero queremos usar esto un poco para seguir ahondando en esas recomendaciones que hacemos de poder hacer una reflexión desde el ordenamiento territorial, de generar y cerrar cualquier alternativa que genere riesgo frente a la operación que ustedes tienen en el territorio, y en ese sentido, continuando, digamos, con esa línea o esa línea argumental, pues una modificación de POT puede cambiar las clasificaciones del suelo, de rural pasarlo a rural suburbano, o a suelo de expansión, o a suelo de protección, ¿sí? En el suelo urbano o pasarlo a urbano, y en el suelo urbano, fíjense, puede cambiar, como en el suelo rural, el régimen de usos y las intensidades de usos previstas en el POT anterior, y perfectamente me pueden decir que lo que antes estaba permitido ya no está permitido, o con la intensidad que estaba permitida ya se limita esa intensidad, y eso puede generar un profundo detrimento en cualquier actividad y por ende en la operación avícola. Dicho lo anterior, el municipio o distrito puede cambiar mediante revisión de un POT el régimen de usos del suelo y de sus intensidades, además de muchas otras cosas, pero para lo que nos interesa en esta sesión, digamos, es un poco este planteamiento. Y entonces la gran pregunta de, digamos, estas reflexiones anteriores es: ¿qué garantía tengo, ¿sí?, para de mantener unas construcciones y actividades, ¿sí? Esas actividades desde el ordenamiento territorial se conocen genéricamente como usos, que se adecuaban al POT anterior, es decir, al POT que está cambiando, ¿sí?, y que con el cambio normativo ya no se prevé. Pero además de esta pregunta, que es la que queremos dejar un poco planteada, también fíjense qué pasa independientemente de que no haya cambio de POT, y es qué garantía tengo de que mi operación, así no vaya a cambiar el POT próximamente, yo tengo para garantizar y evitar, digamos, riesgos jurídicos que, digamos, alguien me pueda llegar a decir: oiga, ¿usted por qué no tiene, digamos, las autorizaciones respectivas en materia de ordenamiento territorial? Y me puedan iniciar cualquier tipo de requerimiento, proceso, etcétera, etcétera. En ese sentido, digamos, para ir resumiendo y para ir llegando, digamos, a las grandes conclusiones que queríamos dejar aquí planteadas, ¿sí? La primera gran conclusión es que esa pregunta, o esas dos preguntas que acabamos de hacer, se responden de la siguiente manera: en tanto yo tenga
mi operación tenga una licencia urbanística que me ampare esa construcción y ese uso, y que dicha licencia esté vigente para cumplirlo allí autorizado, es decir, que yo esté ejecutando lo que se me autorizó en esa licencia, o que en el tiempo de vigencia de esa licencia, entendía el tiempo que se me dio para hacer esas construcciones o para terminar de ajustar, digamos, lo que se está previendo en esa licencia, en ese permiso, se haya cumplido integralmente con la totalidad de aspectos señalados en esa autorización. Y en ese sentido, ¿sí?, se entenderá que la licencia está debidamente ejecutada y tendrá esa licencia un efecto jurídico, y es que les otorgará una situación jurídica consolidada, oponible frente a una transición de ordenamiento territorial. Pero así no haya una transición de ordenamiento territorial, nadie, ¿sí?, entendida como la ciudadanía o entendido como la propia administración municipal, podrán, digamos, iniciar procesos que deriven en que ustedes potencialmente lleguen a sufrir, digamos, un perjuicio porque exista un pronunciamiento de autoridad municipal o distrital señalando que no pueden tener, digamos, esa operación total o parcialmente en el territorio en donde la están teniendo. Entonces, fíjense que las licencias urbanísticas son la garantía para poder mantener mi operación. Evidentemente, eso no significa que una persona o unos vecinos no me puedan iniciar un proceso, pero si yo tengo la licencia urbanística, la garantía de que me puedo quedar con lo que la licencia me autorizó en número de metros cuadrados, en actividades, pues evidentemente hace que yo tenga una situación jurídica consolidada, no solamente frente a una eventual transición normativa, sino inclusive en la actualidad, así mi plan de ordenamiento territorial no cambie. Y en ese sentido, quisiéramos mostrar cómo, digamos, urbanísticamente se han venido generando unos mitos, no solamente en el gremio de los avicultores, sino en general en la sociedad, que van en contravía de esto que les estaba diciendo en la diapositiva anterior, y es que solamente teniendo una licencia urbanística que ampare integralmente la totalidad de los metros cuadrados que yo tengo construidos y las actividades, fíjense que son dos cosas diferentes, en la intensidad que las genero, ¿sí?, puedo tener una situación jurídica consolidada que me blinda, creo que la palabra es blindaje, y genera seguridad jurídica. Empiezan a generarse una serie de mitos a lo largo de todos estos años, ¿sí?, frente a modificaciones de norma o inclusive a en un POT que no ha sido modificado o que no será modificado en el corto plazo, empiezan a creerse como situaciones que garantizan mi derecho y no lo garantizan. La primera de ellas, discúlpenme, el estar operando por sí solo me garantiza mantener la operación. No, eso no es cierto, ¿sí? Que ustedes hayan llegado hace muchos años, jurídicamente, estamos hablando aquí del tema, no les garantiza que si están en infracción normativa, pues evidentemente su situación esté consolidada. Muchos de nosotros, no solamente en la operación avícola, sino en la sociedad general, pensamos ello, y ello, pues infortunadamente, jurídicamente no es cierto. El contar con permisos ambientales me dan derechos urbanísticos, no, le dan garantías desde un concepto que se conoce como ordenamiento territorial ambiental o derecho ambiental o ordenamiento ambiental. No es cierto que les permita, digamos, tener garantías de situación jurídica consolidada frente al derecho urbanístico. Tener conceptos de usos del suelo o conceptos de norma o como sea que se denominen en los municipios en los que ustedes los han solicitado y donde tienen la operación avícola, y es básicamente decirle a la oficina de planeación que le diga si lo que ustedes están haciendo allí se puede hacer, y ellos emiten entonces un concepto de uso del suelo, un concepto de norma, ¿me garantizan los derechos? No, eso no es cierto. Tienen que tramitar ese permiso que garantiza el derecho, que vuelvo, insisto, es la licencia urbanística. Ya vamos a mirar qué tipos de licencias urbanísticas. Otro mito urbano, tener conceptos sobre no necesidad de licenciamiento para infraestructura no convencional me permite mantener la actividad. No, no es cierto. Claro, durante muchos años, nosotros en la operación avícola hemos siempre manejado ese concepto que tengo unas infraestructuras que no requieren licencia. Claro, si no requieren licencia, no requiero para esas infraestructuras, para esas estructuras que básicamente se conocen como no convencionales, no tengo la obligación de sacar una licencia. Pero la gran pregunta es, ¿el uso que yo desarrollo en mi predio debe ser objeto de licenciamiento? La respuesta es sí. Entonces, fíjense que una cosa es que yo esté exceptuado de que algunas de las infraestructuras de mi operación que se consideran no convencionales, ¿sí?, y por ende no susceptibles de licenciamiento, pueden
estar, digamos, exceptuadas de esa obligación. Y otra cosa completamente diferente es que no tenga que sacar una licencia, primero, para garantizar y obtener el permiso para las infraestructuras que sí deben tener licencia, porque quiero hacer una claridad, en la mayoría de nuestras operaciones, algunos de los galpones o algunas de las infraestructuras que usamos clarísimamente son no convencionales en los términos que ello significa, y son infraestructuras que por el uso que yo genero frente a ellas, y es una no permanencia, digamos, de los seres humanos allí, y digamos unos comportamientos morfodinámicos de las estructuras que no requieren, digamos, esa autorización de licenciamiento constructivo, están siempre ligadas a otras estructuras donde sí requiero licencia, como la parte administrativa o como, por ejemplo, cuartos de congelamiento, de enfriamiento, sitios especializados para, digamos, el beneficio de las aves, etcétera, etcétera. Y entonces fíjense que yo tengo una serie de mixes, ¿sí? Discúlpenme el mal uso del inglés, ¿sí? De mezclas, digamos, entre infraestructuras convencionales y no convencionales. Y sobre todo el ámbito, no he regularizado o obtenido la autorización que me garantiza la actividad, porque una licencia urbanística no solamente garantiza, digamos, la autorización de los metros cuadrados construidos, sino de la actividad. Y eso no me lo exceptúa el hecho de que mi infraestructura sea no convencional. Y sigamos con los mitos desde el urbanístico. Si me restringen el régimen de usos en mi propiedad, ¿me deben indemnizar? Ese es, digamos, el otro gran tema. No, yo no tengo licencia, pero si me hacen un cambio de POT, ¿me tendrán que indemnizar? No, no es cierto, ¿sí? Solo si se vulnera una situación jurídica consolidada, me pueden llegar a vulnerar. Y en ese sentido, me pueden llegar o puedo llegar a pedir una reclamación frente a una transición normativa. ¿Y cuándo tengo una situación jurídica consolidada? Cuando tengo una licencia. Eh, la administración dará inicio a planes de desmontes, entonces tranquilos, que hagan, digamos, la revisión del POT, que yo voy a tener varios años para poder hacer un plan de desmonte, porque la administración como mínimo me debe garantizar ello. No, no es cierto, no existe una norma jurídica que diga que existe una obligación de la administración, ¿sí?, de hacer un plan de desmonte. Clarísima, y además ese no es el objetivo de ustedes. El objetivo de ustedes no es irse del territorio, es quedarse. ¿Sí? Y en ese, inclusive fortalecer su operación. En ese sentido, creo que esto también es un mito urbano y evidentemente, digamos, uno de los últimos es, ¿puedo demandar el POT ya que es una medida que me perjudica? Mientras que no se pueda demostrar que esa decisión, digamos, fue hecha, digamos, con una intención manifiesta de generar daño a alguien, sino básicamente que pues fue señalada independientemente de que generen, digamos, limitaciones o inclusive entre comillas, afectaciones, pero no jurídicamente vinculantes, digamos, a muchos ciudadanos, porque hay cambios normativos que afectan, digamos, los usos históricamente allí previstos, pues evidentemente eso no es cierto. Pues yo puedo demandar, pero una cosa es que yo pueda demandar y otra cosa es que gane. Entonces, digamos, pues eso no es cierto. Y además volvemos al punto inicial. Ese no es el objetivo de ustedes como operadores avícolas, sino sencillamente es poder garantizar que sus usos y lo que están haciendo en el territorio se pueda mantener, digamos, con características de tranquilidad y seguridad jurídica. El otro gran tema es, muchos, pues digamos, en nuestras conversaciones en años precedentes en el territorio decían, bueno, pues si esto pasa, yo no voy a sacar, digamos, o yo no voy a meterme, digamos, en pedir esas autorizaciones y pues en últimas hasta me tendrán que expropiar, pero pues mientras tanto yo ahí me quedo. Entonces, fíjense que eso tampoco es cierto. Primero, la modificación de usos no significa que las operaciones que allí se están desarrollando históricamente y que no tengan autorización específica, sea licencia de construcción, o mejor, lo voy a dejar primero como licencia urbanística, que me garantice, digamos, ese uso, digamos, y esa actividad que yo esté desarrollando en ese suelo, pues evidentemente no tienen por qué hacer que la administración me llegue ni a expropiar, a veces ni para bien, a veces para mal. Entendía la expropiación como, listo, pues entonces a mucha gente lo piensa como, esa es una manera de indemnizar, ¿no? La administración no está obligada a eso, y sí puede iniciar, por el contrario, procesos policivos en los que selle, ¿sí?, en los que impida transitoria o permanentemente el ejercicio de esa actividad. Ya terminamos con esto, y es un posible licenciamiento, digamos, que busque regularizar la actividad, genera directamente un proceso policivo, porque ese es un gran miedo, un gran susto de los operadores, digamos, de lo avícola, pero generalmente de todos los ciudadanos, y es, uy, pero si yo empiezo a sacar la licencia y tengo mi operación andando, ¿sí?
cuando mi operación está andando, ya tengo todo construido, esa licencia tiene una modalidad específica que se conoce como reconocimiento de edificaciones. Simplemente lo dejo como un paréntesis allí porque los términos técnicos no es un poco lo que queremos hoy ahondar, sino plantear, digamos, los lineamientos generales. Entonces, normalmente nosotros como ciudadanos y pues evidentemente ustedes como operadores avícolas dicen, ¿para qué yo me pongo, digamos, a asusar ese tema? Si pues puede ser que entonces ponga de presente a la administración que todavía no tengo la licencia y me inicien procesos policivos, es decir, que busquen sancionarme. Eso no es cierto, necesariamente no es una causa, no es una consecuencia, digamos, no es una relación causa-efecto. Es más, es altamente improbable, digamos, que eso suceda. Lo importante es iniciar estos procesos porque creemos que, digamos, esos riesgos de que puedan inclusive iniciar un proceso policivo que puede llegar a pasar excepcionalmente, de todos modos, es un riesgo que hay que correr para poder garantizar lo más importante, la premisa mayor. ¿Y cuál es la premisa mayor? Pues que efectivamente se pueda, digamos, mantener la operación hacia el futuro, ¿sí? ¿Y cómo se puede mantener? Vuelvo y le reitero, obteniendo la única autorización pertinente en el marco jurídico colombiano, que es una licencia urbanística. Haber llegado a acuerdos con vecinos, ¿esa es la posibilidad de procesos? No, de pronto disminuye que no vayan a quejarse a la alcaldía, pero no cesa la posibilidad de procesos, inclusive porque la administración tiene siempre una capacidad oficiosa de ir y revisar si yo estoy cumpliendo normativamente y tengo, reitero, la autorización específica que en estos casos se conoce como licencia urbanística. El tramitar una licencia puede ser causa de que a las infraestructuras no convencionales se les imponga el deber de licencia. No, no es cierto, porque esa también a veces pasa mucho y tenemos, sobre todo en las operaciones avícolas, muchas infraestructuras no convencionales, pues lo que hay que hacer es demostrar que no son convencionales en el planteamiento, digamos, es decir, en el proyecto que se presenta a la administración municipal, así sea esa administración municipal muy chiquita, y evidentemente, digamos, si se demuestra ello, pues evidentemente tienen que reconocer los usos que tienen infraestructuras, digamos, que sí deben ser objeto de licencias y los usos que se desarrollan tanto en las infraestructuras no convencionales como en las convencionales. Entonces también es un mito urbano. Y la última es, o los últimos son, no me pueden sancionar mientras mi concepto de uso o de norma esté vigente. Mito urbano. Los conceptos de norma o de uso que a veces nosotros, no solamente en la operación avícola, sino como ciudadanos, plastificamos y ponemos al lado del folio de matrícula inmobiliaria de nuestra propiedad o del pago de los impuestos, no es nada diferente a eso, un concepto, y en ese sentido no genera ningún derecho, no genera ninguna situación jurídica consolidada. No me pueden sancionar si el POT no es claro o permite el uso independiente de si agote o no la exigencia de obtener licencia. Entonces muchos dicen, es que el POT no era claro, pero es que, o por el contrario, dicen, no, es que el POT sí es claro y dice que yo puedo estar allí, entonces ya con eso es suficiente. No, no es cierto. Tengo para no tener inconvenientes, así el POT no se vaya a cambiar, pero sobre todo no se les olvide el plano o el mapa que les mostraba con esos rojos, ¿sí? 887 a 889 municipios de 1103 están en este momento con la necesidad y obligación jurídica de iniciar procesos de revisión de planes de ordenamiento territorial. Así, digamos, no los estén iniciando o cuando se han iniciado procesos de revisión de planes de ordenamiento territorial, pues evidentemente es importante tener en cuenta que, digamos, yo solo puedo estar tranquilo frente a esas transiciones o inclusive en un POT, así no se modifique, si tengo la licencia, no si el uso está permitido en el POT, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, quisiera terminar con unas últimas reflexiones y es, hablando de esa autorización, ¿sí? Hablando de esa licencia urbanística, ¿cuáles son los tipos de licenciamiento y señalamiento normativo sobre infraestructuras no convencionales? Hacer unas mínimas notas sobre los temas de la no convencionalidad. Lo primero es que pues, la licencia urbanística, en términos generales, es un acto administrativo de carácter particular y concreto, y por eso, en el marco jurídico urbanístico colombiano, es el que me genera esa situación jurídica consolidada. Cuando la obtengo, así cambia el POT y así restrinja los usos del suelo autorizados en la licencia, yo tengo una situación jurídica consolidada, y en ese caso, nadie, ni la administración, discúlpeme la expresión, puede molestarme, ¿sí? Puede jurídicamente, quiero aclararlo, puede molestarme y decirme, oiga, usted se tiene que ir o está en una infracción urbanística, porque yo obtuve la licencia con base en las normas que estaban en ese momento vigentes. Y mientras mantenga las condiciones autorizadas en esa licencia, pues evidentemente puedo con toda tranquilidad mantenerme allí. Por eso, y un paréntesis muy importante, es importante que ustedes revisen sus operaciones, es decir, los predios donde desarrollan sus actividades, porque puede ser que algunos tengan licenciamientos,
pero no para el número de metros cuadrados o para la multiplicidad de actividades que han venido agregando a la operación avícola con los años. ¿A qué estoy haciendo referencia? Algunos tienen licencia solamente para el 50% de los metros cuadrados construidos en la actualidad, porque la licencia es muy, muy anterior. O algunos de ustedes tienen licencia para, por ejemplo, actividades no asociadas, por ejemplo, me quedo con los casos, por ejemplo, bogotanos, simplemente para poner el caso más reciente y de coyuntura, asociado, digamos, a las actividades, por ejemplo, de beneficio en suelo urbano, sino tenían asociados, digamos, actividades también, digamos, industriales, rayita comerciales, de, digamos, bodegaje, de, digamos, la carne ya totalmente procesada, ¿sí? O digamos de comercialización o de bodegaje o de una última transformación, pero no necesariamente, por ejemplo, asociado, digamos, al sacrificio, ¿sí? En algunos municipios esas actividades son mucho más agregadas, ¿sí? Mucho más genéricas y pues me pueden dar la tranquilidad. En otros municipios son mucho más detalladas y eso no tiene que ver con que si el municipio es grande o chiquito, tiene que ver es con cómo está ese régimen de usos más o menos detallado en el plan de ordenamiento territorial o sus normas reglamentarias. Y en ese sentido, fíjense que es muy importante, digamos, poder tener una licencia urbanística que me garantice que se está, digamos, cubriendo toda la operación. Y eso a veces no sucede. ¿Sí? El otorgamiento de la licencia urbanística implica, como les estaba diciendo a ustedes hace un momento, la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo. Es decir, que lo que quedó puesto en esa licencia se vuelve, entre comillas, digamos, en dichos de nuestros padres o nuestros hermanos o coloquiales, digamos, se vuelve ley. ¿Sí? Nadie me puede, ni siquiera la propia administración, después molestar hacia haya un cambio o una transición normativa. La actividad avícola se clasifica, por ejemplo, en términos generales, dentro de los usos agropecuarios y agroindustriales en suelo rural, ¿sí? Los cuales pueden desarrollarse en suelo rural, ¿sí? O, digamos, en suelo rural suburbano. Y en el suelo urbano, normalmente la actividad, el grueso de la actividad avícola, pues es una actividad industrial. Pero existen planes de ordenamiento territorial de municipios muy chiquiticos o de municipios muy grandes, donde esas actividades no son tan agregadas, sino que están mucho más, digamos, detalladas, y entonces tengo que buscar, digamos, que mi licencia reconozca ese detalle. ¿Cómo? Empezando por el camino que ustedes han comenzado, pero que no han terminado, pidiendo un concepto de uso del suelo y un concepto de norma urbanística, siendo totalmente sinceros con cuántos metros cuadrados tengo allí y cuáles son las actividades que desarrollo. Y con eso, fíjense que ya tienen el 50% del camino, no de la garantía del derecho, ¿sí? Porque tienen cero garantía del derecho, del camino recorrido, y es, ya pueden empezar a valorar en sus reflexiones internas como operación, ¿sí? Con sus juntas de socios, en las decisiones gerenciales, de si inician el camino tendiendo a obtener el licenciamiento. Volvemos a reiterar, después de años de trabajo en esto, volvemos a concluir que la única posibilidad de garantizar 100% la operación desde lo urbanístico es tener la licencia urbanística, que les garantice el número de metros cuadrados que hoy tienen y las actividades que desarrollan. Eso les puede llevar en ese diagnóstico a verificar que potencialmente hoy o en una transición normativa, esas actividades que ustedes están desarrollando no necesariamente están previstas como usos admitidos o usos o intensidad de usos, digamos, en ese suelo, y también pueden empezar a tomar algunas decisiones frente a ese tema. Por lo menos tenerlo en el panorama. A veces el diagnóstico así de crudo también permite, digamos, tener un panorama muy claro y que luego, por alguna excepcionalidad, no les llegue la sorpresa de que les iniciaron un proceso y que ustedes no sepan las posibles conclusiones que eso puede tener o las posibles consecuencias, mejor, en que ese proceso puede, digamos, derivar. Dicho lo anterior, digamos, las estrategias, y con esto termino, pues evidentemente es la emisión de la licencia, digamos, por ejemplo, en suelo rural, de parcelación, que puede darse por sí sola o mediante la expedición de una licencia integral, que comprende la parcelación más la construcción, y por ende creemos que este es un camino por los que tengan operación en suelo rural, y es pedir licencia de parcelación, ¿sí? Y además de eso, licencia de construcción, porque se puede solicitar, discúlpeme la expresión, el combo. El segundo camino, esto es un suelo rural. El segundo camino es la expedición de una sola licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, que permita reforzar o modificar las estructuras ya existentes para cumplir con el perfil técnico constructivo propio de las edificaciones convencionales, es decir, pues básicamente iniciar el proceso de licenciamiento. Hoy, porque las normas han venido cambiando en el marco desde 1997 hasta hoy, que estamos en el 2021, en el marco, digamos, de estos casi 30
30 a 33 años, digamos, de vigencia de la ley, digamos, en materia de ordenamiento territorial, podemos señalar que, digamos, estos caminos también, sobre todo este segundo camino, también puede darse, digamos, en las operaciones que ustedes tienen en lo urbano, ¿sí? Y el tercer camino, que es un poco el que también se vino generando producto del paso del tiempo y la modificación de las normas, es efectuar el reconocimiento de las edificaciones, que es casi como una licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, ¿sí? Pero pues básicamente aquí lo que se busca es reconocer que existen unas edificaciones ya existentes y que sobre ellas quiero sacar el licenciamiento. Es la misma licencia de construcción, pero pues tiene un nombre diferente porque se reconoce lo que ya está construido. Dicho lo anterior, digamos, la jurisprudencia y las circulares del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio simplemente señala, digamos, que las licencias generan eso que les estoy diciendo, situaciones jurídicas consolidadas. En la jerga popular, en el lenguaje popular, nosotros lo llamamos eso derechos adquiridos. Simplemente no tiene nada que ver con que no les genere una situación jurídica totalmente blindada, sino que desde el punto de vista de nosotros los abogados hay una pequeña, digamos, diferencia, y es que cuando yo hablo de un derecho adquirido no podría haber transición normativa como efectivamente hay, o puede llegar a haber. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, ya estamos a meses de que suceda, ¿sí? Y en muchos de los municipios que ustedes están trabajando también está pasando ello, sino que, pues básicamente, no se podría hablar ni siquiera de una transición normativa. En cambio, cuando hablamos de situaciones jurídicas consolidadas, pues estamos hablando es de que inclusive el Estado conserva la potestad de hacer modificaciones cuando él lo considere pertinente. A manera de resumen, un cambio normativo en el POT no implica indemnizar a un propietario, ello solo ocurre cuando se acompaña de procesos de control urbano, le imponga sanciones urbanísticas, como demoler el inmueble construido y o sellar y prohibir la actividad, pese a tener una licencia totalmente ejecutada. Eso significa que si no tengo licencia, pues evidentemente me pueden sancionar e inclusive me pueden paralizar permanente o temporalmente la, digamos, operación, y lo más grave es que pueden inclusive llegar a ordenar la demolición si no me he regularizado en ese tiempo. En ese sentido, digamos, tampoco es cierto que la administración, si inicia este tipo de procesos, pues entonces me tendrá que comprar el predio con todo lo que tenga dentro. Eso tampoco, digamos, es cierto. Y pues simplemente volver a insistir que muchas de las cosas que en la operación avícola nos hemos dado cuenta, y es que ustedes tienen un concepto de uso de norma que les genera alguna tranquilidad en el sentido de que la administración municipal les está diciendo, oiga, ahí está permitido ese uso, esa intensidad de uso, ese número de metros cuadrados, no les está generando en la vida real ninguna situación jurídica consolidada. Eso solamente se logra con las licencias. Esto es simplemente para terminar, un pequeño zoom a lo que en suelo rural sería una licencia de parcelación, y es, fíjense, una autorización en suelo rural y suburbano que permita destinar los predios resultantes a los usos permitidos en el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque a veces tenemos inclusive globos de grandes extensiones, entonces necesitamos una licencia de parcelación para que la operación en donde la tengo, digamos, me la autoricen. Estas licencias se podrán otorgar acreditando la autoprestación de servicios públicos. Ustedes saben de eso mejor que yo, porque pues saben, digamos, qué es eso de la autoprestación. Y hablando, digamos, ya de la licencia de construcción, yo puedo pedir en el suelo rural licencia de parcelación con licencia de construcción, y en suelo urbano normalmente ya estamos en lugares donde ya se han surtido procesos de urbanización, entonces no tengo que pedir licencia de urbanización, sino simplemente lanzarme directamente a la licencia de construcción, que es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el plan de ordenamiento territorial. Para decirlo en cristiano, es la autorización que me dan para que, si la norma me lo permite, yo pueda poner y tener y reconocer, ya vamos a mirar el acto de reconocimiento, el número de metros cuadrados que tengo y la actividad que estoy desarrollando, ¿sí? En las licencias de construcción se concreta de manera específica los usos, la edificabilidad, la volumetría, la accesibilidad. Fíjense, los usos y los metros cuadrados, la intensidad, ¿sí? Y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. La licencia de construcción cuenta, digamos, en la actualidad con categorías dependiendo de su complejidad, y entonces se habla de que es de alta complejidad para más de 5.000 metros, de media complejidad para entre 2.000 y 5.000 metros de construcción, de entre 500 y 2.000 se llama de media complejidad, pero tipo 2 o categoría 2, y para, digamos, áreas de construcción de menos de 500 metros cuadrados, que eso, en la operación avícola que ustedes tienen es altamente improbable, se llama de baja complejidad. ¿Eso qué genera? No más pago de plata, sino más tiempo en la decisión del curador o de la oficina de planeación, que tiene que adelantar, digamos, esa autorización, ese trámite tendiente a obtener la licencia. Vuelvo y le reitero, este es un resumen de lo que es la licencia de parcelación, de la licencia de construcción, y
quería quedar, digamos, con el reconocimiento de edificaciones, que no lo puse en una diapositiva aparte, sino acá, y es básicamente la misma licencia de construcción, pero cuando ya tengo una actividad o unos metros cuadrados construidos, entonces puedo irme perfectamente por el acto de reconocimiento, pero tiene exactamente la misma finalidad de la licencia de construcción. Frente, digamos, a la ruralidad, también, pues, digamos, ahorita hacemos una reflexión sobre los usos urbanos. Frente al uso agropecuario y agroindustrial, dentro del cual entra la actividad agrícola, ¿sí? Pues es importante, digamos, indicar que ustedes, a partir de lo que he señalado, pueden decir, oiga, y esto también puede pasar en el suelo urbano, ¿sí? El uso está permitido en mi predio dentro de las disposiciones normativas del POT o su norma complementaria. Entonces, primera tranquilidad para ver si considero sacar mi licencia de construcción o mi reconocimiento de edificación. Puedo también hacer una verificación interna, esto no lo tengo que comentar con nadie, lo puedo hacer, digamos, internamente en mi operación. Puedo llegar a concluir que el uso es ambiguo y en mi predio dentro de las disposiciones normativas del POT o su norma complementaria. Y también puedo llegar a concluir en esa primera, digamos, reflexión interna que yo hago, que el uso está prohibido, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es muy importante porque de todos modos, gerencialmente creo que es un tema que les permite tener, digamos, cierto tipo de garantía frente a un poco lo que, más que garantía, realidad frente a lo que es operación en el territorio hoy. Y fíjense que eso puede pasar o puede estar, digamos, en uno de los dos escenarios, frente al POT vigente, ¿sí? Y frente a una revisión, y yo ya conozco la revisión y sé que me está, digamos, fregando un poquito lo que yo tengo. En ese sentido, digamos, simplemente decir, dependiendo de cada una de las situaciones, pues evidentemente en algunas podré no sacar la licencia, en otras tendré que pensar, simplemente pensar internamente en una reflexión totalmente reservada por parte de ustedes. Oiga, hay cosas que no se permiten hacer en ese suelo, no, bien sea en la nueva revisión o en el actual POT, lo seguimos haciendo con el riesgo que eso puede generar porque genera un riesgo latente, o tengo que reducir mi operación, o tengo que ampliarme a un predio más, o tengo que buscar un lugar para no trasladarme, sino para potencialmente desarrollar allí esa operación que no termina cabiendo en el predio en donde yo estoy, ese pedacito de la operación que no cabe, digamos, en el predio donde yo estoy en este momento, o vámonos de una vez a la licencia porque yo tengo ya todas las posibilidades de que me autoricen ese uso con el número de metros cuadrados construidos y la intensidad. Entonces, simplemente para contarles que pues nosotros en FENAVI desde hace muchos años hemos inclusive hecho algunas cartillas que ustedes pueden llegar a tener y que creo que están en digital por si de pronto Estefanía y pues por supuesto Carlos consideran pertinente reeditarlas desde el punto de vista de recuperar esas cartillas. Un poco mostraban, digamos, cómo es el detalle asociado, digamos, a esos escenarios que les estoy planteando, cómo podrían, digamos, hacerse ver, digamos, o reconocer de manera mucho más detallada en los instrumentos de ordenamiento territorial, bien sea en un proceso de revisión o modificación del POT, o obteniendo, digamos, en suelo rural una UPR, y pues por supuesto también garantizando que la norma de detalle, digamos, del suelo urbano también les garantice poder estar más tranquilos en ese territorio y poder sacar la licencia urbanística. Y frente, digamos, a los temas de ambigüedades, como frente a esas problemáticas, cuáles serían las posibles soluciones. Dicho lo anterior, simplemente estas diapositivas son imágenes que quiero correr frente a que también desde FENAVI un poco les planteamos de manera muy gráfica lo que dice la norma, y es cómo sería una ruta de acción para poder, digamos, quedarme en el territorio, bien sea que mi actividad la desarrolle en suelo rural o bien sea que la desarrolle en el suelo urbano, cuando, digamos, tengo algunas dudas de si puedo o no estar en ese territorio, y simplemente terminar, digamos, cómo es un procedimiento. Esta presentación, pues evidentemente quedará para que ustedes la puedan revisar, pero pues simplemente grafica un poco lo que dice la norma jurídica colombiana sobre cómo es un procedimiento para obtención de licencias, ¿sí? También, digamos, volver a insistirle la reflexión sobre las infraestructuras no convencionales. Yo no tengo que sacar una licencia para que mi infraestructura convencional sea reconocida, pero debemos también reconocer, valga la palabra, usar la palabra, para entender que también mi operación, de todos modos, sí requiere una licencia para que garantice la actividad, y que pues evidentemente nuestras actividades avícolas no solamente tienen infraestructuras no convencionales, sino tienen muchas infraestructuras convencionales que requieren licenciamiento, digamos. Y para, digamos, terminar, esto era un poco lo que les queríamos plantear con este nivel, digamos, de detalle, y pues yo ya daría, digamos, un paso, digamos, a escucharlos o a lo que corresponda.
pues intentamos hacerlo lo más detallado posible en el tiempo estipulado y pues les agradecemos mucho, digamos, la escucha. Entonces, yo quedaría ya pendiente de lo que ustedes consideren y le daría el paso a Estefanía. Discúlpenme. Hola Jorge, listo. Jorge, muchas gracias por tu presentación, por tu charla, muy completa. Eh, Creo que no te estoy viendo, Jorge, no sé si estás ahí todavía. Ah, sí, ya. Listo. Tenemos aquí, no te escuchamos. Sí, señora, no, estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando. Perfecto. Listo, entonces aquí en el chat nos están haciendo algunas preguntas. Dame un segundo y ya te las empiezo a hacer. Irma Lucía Rodríguez nos pregunta, ¿las plantas de beneficio se clasifican dentro de qué uso si están ubicadas en suelo urbano? Muy puntualmente y saludándola, están dentro del uso genérico industrial, ¿sí? Y dependiendo de cada uno de los POT, infortunadamente eso no se ha podido, digamos, homologar. Ellos tienen, digamos, cuadros de detalles de lo que es el uso industrial y algunos son más detallados, otros menos detallados. Yo sé que ustedes conocen ese concepto SIU, que son, digamos, los códigos internacionales de información, digamos, asociadas a los usos, ¿sí? Por eso se llama, digamos así, código SIU. Y allí, digamos, en Colombia ni siquiera hemos, en el ordenamiento territorial, señalado que, por ejemplo, deberíamos homologarnos a ese código, ¿sí? Lo que sí hace, digamos, por ejemplo, la información catastral. Entonces, ustedes pueden encontrar en algunos planes de ordenamiento territorial que simplemente en su ámbito dicen uso industrial. Y entonces, mi recomendación sería rápidamente obtener el concepto de uso de norma y salir corriendo a tratar de licenciar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que no me está generando ningún detalle, pero hay unos en donde son mucho más detallados y entonces, por ejemplo, casos como de ciudades grandes o pequeñas, esto no tiene que ver con que si la ciudad es Bogotá, Medellín, Cali o cualquier ciudad capital o estamos en un municipio de categoría 6, eso depende de quién hizo ese plan de ordenamiento territorial, tanto el vigente como las posibles transiciones. Llegan a un nivel del detalle de lo industrial, entonces dice industrial asociado a la transformación pecuaria, ganado mayor o ganado menor, o dicen, por ejemplo, con intensidad de alto impacto y la relacionan al número de metros cuadrados construidos, o pueden llegar a ser mucho más específicos en el detalle de lo que significa, digamos, el beneficio. A veces le pueden dar un nombre un poquito diferente. Entonces, por eso es tan importante que ustedes primero en un ejercicio interno se convenzan de la necesidad. Creo que ya cada día nos estamos dando cuenta de que esa necesidad es más urgente en el tiempo de regularizar o de todos modos, así ya las tengan regularizadas, de revisar, de hacer el último chequeo frente a si de verdad tienen esos licenciamientos, si en el municipio donde los están desarrollando, ¿sí? Puedan, digamos, ustedes verificar ese plan de ordenamiento territorial. Paréntesis ahí muy importante, sabemos que uno de los grandes problemas es que, y lo digo acá, digamos, porque es un escenario, digamos, totalmente cerrado, donde estamos hablando con tranquilidad, pues sabemos que a veces en los municipios algunos de los funcionarios lo que buscan es obtener algunos, digamos, beneficios injustos, pese a que la norma me permita, y entonces tratan, digamos, de aprovecharse de la situación, pero eso, digamos, perdónenme que lo diga de esta manera, claro, son simplemente anécdotas para cumplir el objetivo, digamos, y el objetivo es lograr tener una situación jurídica consolidada. Entonces, la respuesta, como le decía hace un momento, es hay que, en términos generales, las plantas de beneficio se clasifican como actividad industrial y dependiendo, ya me toca mirar POT por POT cada uno de los municipios, si digamos en el nivel de detalle o en las clasificaciones o subclasificaciones que hacen del uso industrial, donde me veo allí reflejado, ¿sí? Entonces, hay municipios donde eso, digamos, son unos cuadros de la actividad industrial muy detallados y otros donde simplemente habla de industrial. Entonces, fíjense que eso también me permite saber si puedo, digamos, con mayor o con menor facilidad estar tranquilo y salir corriendo a obtener el licenciamiento en el caso que lo decían, digamos, gerencialmente. Ok, Jorge. Jorge, teniendo en cuenta tu respuesta, digamos que también se podría solicitar el certificado del uso del suelo, haciendo la claridad en qué tipo de clasificación se encuentra la planta de beneficio.
Por supuesto, por supuesto. Ese es como les decía hace un momento o hace un ratico, el 50%, digamos, del camino, no de la situación jurídica consolidada, porque la situación jurídica consolidada, perdónenme, pero es que creo que hay que ser así de claro, sobre todo en los tiempos que corren, ¿sí? Es 0 o 100%. No podemos hablar de situaciones medio jurídicamente consolidadas o parcialmente consolidadas, con una excepción que voy a hacer al final. Entonces, simplemente coincido con Estefanía. Lo primero es poder obtener un uso del suelo o un concepto de norma detallado, ¿sí? Y es un poco contar qué es lo que yo hago de manera detallada, cuántos metros cuadrados tengo construidos, ¿sí? Eh, y evidentemente el detalle de las actividades que allí realizo para obtener un uso del suelo que, digamos, me diga si puede estar o no puede estar. Eso clarísimamente a veces nos da, me salgo de la operación avícola, nos da miedo, porque cuando uno pregunta en mucho nivel de detalle, me van a responder en mucho nivel de detalle. Pero fíjense que creo que estamos llegando a un momento, hace 6 años, hace 10 años, decíamos, esto es preocupante, pero fíjense que ya cada día es más preocupante. Y entonces creo que llega el momento en que tenemos que estar, digamos, totalmente claros y tener total claridad, digamos, discúlpeme que redunde lo del tema de la claridad, sobre cuáles son, digamos, digamos, nuestra realidad sobre ese territorio. Y para eso, pues, hay que contar un poco, si quieren pónganlo en infinitivo, no digan tenemos, digan queremos realizar en este predio una actividad con las siguientes condiciones específicas, tantos metros cuadrados construidos, tales actividades, describirlas detalladamente, ¿sí? Dígame, digamos, cuando digo detalladamente no es hacer una tesis, ¿sí? Pero sí es digamos, un detalle, describirlas con detalle. ¿Para qué? Para que ese concepto de uso del suelo me diga si yo puedo o no puedo estar allí, o en cuanto estoy desfasado de lo que tengo allí, o de lo que pretendo tener allí, en ese predio, ¿sí? Como operación. Y en ese sentido, empezar a tomar las mejores decisiones. Sí, señora, eso sería un poco la respuesta. Listo. Acá también Jimena Restrepo nos pregunta, nos dice, buenos días, ¿las licencias urbanísticas se pueden expedir en cualquier momento a la alcaldía municipal o debe haber una demanda de alguna autoridad para expedirla? No, señora, hasta en el municipio más pequeñito del país se puede solicitar una licencia, digamos, de urbanismo. En este caso, por ejemplo, recomendamos, acuérdense, si es suelo urbano de construcción o de reconocimiento de edificación. Si es suelo rural, pueden, digamos, en el caso que no tengan todavía ni siquiera desenglobados los predios, pueden solicitar una licencia de subdivisión con, digamos, licencia de construcción, es decir, como el combo. Y en los 1.103 municipios del país, la solicitud debe ser tramitada. Solamente en 37 municipios del país tenemos figuras de curadores urbanos que son como unos notarios, pero en lo urbanístico son los particulares que prestan la función pública de expedición de licencias. Pero fíjense que en la mayoría de los municipios, no, pues sí, digamos, como se dan cuenta, si son 1.103 municipios y son 37, digamos, curadores urbanos, pues significa que fundamentalmente como en 968, creo, 67 más o menos, discúlpenme, no hice muy, digamos, la cuenta, pero, digamos, nos toca pedirlas directamente a las administraciones municipales. Algunas de ellas son mucho más precarias en sus oficinas, etcétera, etcétera, pero, digamos, tienen que tramitarlas. No pueden negarse, digamos, a tramitarlas. Lo mismo que no pueden negarse a expedirme el concepto de uso de suelo. Una cosa bien importante, las licencias de construcción generan, digamos, una obligación de pago que se conoce como expensas. Esas expensas, digamos, pues evidentemente son o tienen un costo. En esos trabajos que hicimos anteriormente en FENAVI se hicieron, digamos, unas cuantificaciones por licencias tipo, es decir, por unos números de metros cuadrados construidos que establecimos como unos tipos. Eso de pronto les puede servir, digamos, de referente. Yo vuelvo a insistir que, digamos, ustedes ahí en FENAVI lo pueden tener. Sería de pronto interesante si lo consideran pertinente revalidar, digamos, esos documentos electrónicos un poco como para que los tengan como una referencia, ¿sí? No son el mayor nivel de detalle, pero es importante un poco porque muchas de las preguntas es, oiga, ¿y cuánto me cuesta eso? Evidentemente, pues es un proceso que es costoso, pero pensando en la relación costo-beneficio, tampoco es tan costoso para el beneficio que puede generarles y es seguridad jurídica. Y lo mismo, y cierro con eso, los conceptos de normas de uso en algunos municipios se cobran. Yo sé que cada día sabemos más de ordenamiento territorial y sabemos que la ley colombiana dice, digamos,
los decretos reglamentarios colombianos dicen que no se deberían cobrar los conceptos de uso de norma, pero muchos consejos han autorizado a los municipios para su cobro. No es muy costoso, pero también se cobran, digamos. Discúlpenme, en algunos municipios puede costar 150.000 pesos ese trámite, 75.000 pesos ese trámite, eso varía, pero sí quería como también dejarlo un poquito planteado. El de concepto de norma de uso, los conceptos asociados a las expensas por pago de licencias, sí son un poco más caros y se dividen digamos, unas expensas que se conocen como fijas, no importa el tipo de licenciamiento, se cobra por eso, no, esa expensa no es muy costosa y dependiendo del número de metros cuadrados construidos, se cobra una cosa que se llama cargo variable. Quiero reiterar, pues cuesta, pero digamos, y evidentemente pues uno no se puede meter, digamos, en el bolsillo de los demás, pero tampoco, digamos, es tan oneroso que haga imposible poder tramitar ese digamos, procedimiento pendiente de obtener la licencia. Sí, señora. Ok, perfecto. Jorge, gracias por tu respuesta. Acá Erika Romero nos pregunta, nos dice, estamos en una zona agrícola, el plan de ordenamiento territorial que está en vigencia es en el 2013, es del 2013, donde nos catalogaron como zona urbana, pero está demandado y en los últimos días salió a favor, quedando vigente el del 2011, que dice que estamos en zona rural. ¿Cómo podemos ir avanzando para sacar licencia o nos toca esperar hasta que definan el nuevo POT? No, No, señora, ya, perdón, es que era para no, señora, o sea, le respondo puntualmente. Caso interesante, ojalá de pronto si pueden en el chat me digan como cuál es el municipio, ¿qué pero municipio es? sí, pero ustedes dijeron cosas muy importantes, o usted dijo cosas muy importantes. Siempre, 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 ¿sí? Va a haber hasta cuando un POT, digamos, nuevo, entre comillas, está demandado, siempre, siempre va a haber, digamos, un POT vigente. Si en la demanda, por ejemplo, no me han suspendido el POT o no se ha caído en sentencia definitiva, pues el POT vigente, ¿sí? Seguirá siendo ese nuevo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, fue o salió un acto, digamos, por parte del juez de suspensión provisional de ese POT nuevo o en sentencia definitiva, como es lo que nos estamos ilustrando la persona que que nos comenta, se cayó ya en sentencia definitiva, pues el POT que se mantiene vigente será el viejito, el que existía antes de ese POT. Entonces, fíjense que en el ejemplo que ella pone, deja muy claro que en ese POT viejito vuelve a suelo rural. Y Ujú. entonces dice que la actividad que en ese suelo que ella tiene en la ruralidad, en ese POT viejito, ¿sí? El suelo rural, o se permite el suelo rural agropecuario. Muchos de los municipios del país solamente dicen eso. Entonces, la recomendación de Estefanía es totalmente importante y crucial. Digan, oiga, yo desarrollo una actividad agropecuaria con, digamos, actividad agroindustrial o industrial asociada a lo agropecuario. Entonces, mi actividad es una actividad agroindustrial en donde yo hago las siguientes cosas. ¿Sí? Entonces, voy a decir cualquier cosa y pido disculpas si de pronto me equivoco un poquito en los términos técnicos, pero entonces, digamos, levante, algunos tienen genética, entonces levante, ¿sí? Luego, digamos, por ejemplo, beneficio o, digamos, la actividad luego del beneficio, que es como ya la del procesamiento, discúlpeme, porque de pronto, digamos, me equivoco mucho en los términos técnicos y pues no es adecuado tampoco, pero entonces esa actividad luego del beneficio, entonces fíjense que si ustedes pueden contar eso con detalle, ¿sí? Muy probablemente le van a decir, listo, pues si es actividad agroindustrial, se entiende, digamos, como asociada a la actividad agropecuaria y en ese sentido, potencialmente el concepto de uso le puede decir, perfecto, usted puede desarrollarla en el número de metros cuadrados y con las previsiones de las autoridades ambientales, etcétera, etcétera, y en ese momento yo saldría corriendo a obtener mi licencia, ¿sí? Que en suelo rural agropecuario, si no tienen ese suelo subdividido todavía y hay una gran extensión, pues podría ser primero licencia de subdivisión y luego licencia de construcción en suelo rural, ¿sí? Muchos de los municipios del país todavía, digamos, en ese suelo rural tienen ese nivel de genérico, el suelo o los usos asociados al suelo rural agropecuario. Habrán otros en los que sean mucho más detallados e inclusive, no me atrevo a decir, hay que revisar cada uno de los planes de ordenamiento territorial, pero fíjense que puede llegar, espero que este no sea el caso, a que digan, oiga, en el uso
que en el suelo que usted está planteando, que se está planteando esa actividad, solamente se pueden desarrollar actividades pecuarias y no se pueden desarrollar actividades industriales asociadas a lo, digamos, agropecuario, es decir, agroindustriales. En ese sentido, ya podríamos llegar a tener un problema, pero pues evidentemente eso puede tener muchas estrategias de, primero, vuelvo y le reitero, lo más importante también es saberlo, ¿sí? Creo que eso ya es un avance porque a veces no saberlo nos sigue manteniendo en la duda y cada día pasa más el tiempo y puede llegar otro pod que o me empeore o me mejore la situación, entonces también uno sabe si se queda más calladito o si no, sí, entonces es muy importante por lo menos saberlo. Y frente ya a la problemática en específico, pues uno puede también tener unas rutas de solución, como decir, oiga, de todos modos la norma trae, por ejemplo, unos instrumentos de planificación intermedia que se llaman en ruralidad unidades de planificación rural, y ahí yo podría decirle al municipio, ayúdeme o venga, yo, cuando digo ayúdeme, no, yo puedo inclusive... esa es una cosa que no hemos visto y no tiene que ver con licencias, pero es un instrumento, digamos, en el que yo podría decirle, el uso en tanto agropecuario también puede permitir ya de manera detallada en la norma de detalle de la unidad de planificación rural, que también me garantice, digamos, la posibilidad de actividades industriales asociadas al agropecuario, es decir, agroindustriales, y entonces me podría detallar, digamos, ese régimen general agropecuario para que potencialmente si el municipio no me diere la posibilidad inmediata cuando dice agropecuario de entender que también es agroindustrial, pues en la UPR pueda quedar, digamos, ello señalado. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, a años luz de que todavía se haga una revisión del POT. Si estamos en un proceso de revisión del POT, como siempre lo hemos dicho, es sentarse, digamos, y empezar a hablar con la oficina de planeación y decirle, oiga, este uso, yo necesito que se me garantice en el nuevo POT y tener esa tranquilidad. ¿Sí? Entonces, pues yo dejaría ahí un poco la respuesta inicial. Listo. Erika nos menciona que es el municipio de Villa del Rosario, norte de Santander. Sí, creo Eh, que conozco algo el caso y pues evidentemente, fíjese Erika que ese tema es muy importante porque Villa del Rosario, digamos, por sus dinámicas urbanas, digamos, potencialmente, como usted se dio cuenta, le pudo haber puesto, digamos, eso como suelo urbano y eso pudo haber generado dos consecuencias frente a su operación, que le garantizara en suelo urbano también la operación o que no se la garantizara o se la limitara de alguna manera. Y en ese sentido creo que pues en este momento, pues en tanto ya no está vigente ese nuevo POT, porque se cayó según lo que usted me dice por sentencia definitiva, pues evidentemente hay que salir corriendo a mirar rápidamente qué decía el POT viejito y si así sea en suelo rural, mi actividad, cuando digo yo es mi actividad, cabe completamente allí, pues tratar de licenciarla. Ah, que es que va a venir un nuevo pod y entonces me va a volver urbano. No importa, porque usted ya tiene la licencia de construcción, ¿sí? Y esa licencia, la licencia urbanística. Y en ese sentido usted ya tiene una garantía de que se puede quedar allí. ¿Sí? Ah, pero es que me pusieron en suelo urbano, entonces me van a poner vivienda. Listo, mientras usted garantice que en lo urbanístico ya tiene esa licencia, nadie le puede quitar ese derecho a menos de que usted voluntariamente decida, como deciden muchas operaciones, no solamente avícolas, sino de la floricultura o algunas otras operaciones, potencialmente luego de haber recuperado costos, haberse quedado un tiempo, haber podido buscar con calma porque ya tienen la situación jurídica consolidada, de pronto trasladarse. Inclusive usan esos suelos y fíjese que el gremio floricultor es una muestra de ello, inclusive para, digamos, luego usufructuarlos, vendiéndolos o desarrollándolos directamente, abriendo no una nueva línea de negocios, porque yo sé que ustedes son avicultores, pero sí, digamos, potencialmente, por ejemplo, como hicieron los floricultores, inclusive, discúlpenme la expresión, pero ya, digamos, vender ese suelo inclusive a un valor muy alto, que inclusive cubren los costos de las transferencias o de las, reubicaciones de la operación. Pero fíjense que una cosa es hacerlo con tranquilidad, a mi ritmo, teniendo la licencia, y otra cosa completamente diferente es, me cambió el POT, no hice nada y no tengo la licencia y todo está mal y ahora yo qué voy a hacer, ¿sí? sí, de acuerdo, Jorge. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Si tengo una licencia de construcción y hago una ampliación en el mismo predio, ¿debo sacar una licencia nueva o es una ampliación de la existente? ¿Es el mismo tipo de licencia? Esto para que incida en los metros cuadrados construidos con los licenciados.
Tienes el micrófono cerrado. Discúlpenme, es que era para, claramente es una licencia de ampliación, ¿sí? Y pues porque estoy ampliando el número de metros cuadrados construidos porque ya tengo una licencia anterior. E inclusive en esos casos, no quisiera, digamos, ahondar en el nivel de detalle, pero fíjense que son de, digamos, las cosas que hay que ver, pues como tengo una licencia anterior, si por ejemplo hubo una norma entre la licencia anterior y la otra que me restringió, por ejemplo, el número de metros cuadrados que podía implantar, pues a mí me tienen que resolver con la norma con la que se me otorgó la licencia original. Entonces, digamos, ese es un tema también a veces bueno porque pues me permite, digamos, tener esos márgenes de maniobra. Una cosa bien importante, ya que lo están planteando, cuando yo, digamos, tengo ya una licencia y lo que sucedió es que ya me amplié o quiero ampliar el número de metros cuadrados, la licencia se llama, digamos, de ampliación, ¿sí? Si lo que sucede es que además de eso, yo quiero, digamos, ahí me habían autorizado y digamos que los usos detallados me digan eso, ¿sí? O planteen eso, me habían autorizado, digamos, el beneficio, pero no me habían autorizado, por ejemplo, el suelo rural, no sé, el levante, pues evidentemente entonces yo recomendaría ahí que quedara también expreso el tema asociado, digamos, como se denomina en el POT, porque cada POT, vuelvo y les digo, puede tener su propia taxonomía o su propia clasificación, pero digamos que quede garantizado también el tema del levante. Y entonces frente a eso ya no estamos necesariamente frente a una ampliación que es el número de metros cuadrados, sino además frente a una adecuación y es poder decir que me autoricen usos que están previstos en el POT que no estaban, digamos, taxativamente puestos en la licencia. Entonces, eso también a veces es importante. En las operaciones en suelo urbano, muchos, digamos, de las áreas se han terminado comprando manzanas enteras, entonces tienen no solamente, por ejemplo, la actividad industrial, sino en la vida real hacen, digamos, actividades, por ejemplo, asociadas al bodegaje o inclusive venden al por mayor. Entonces, no necesariamente operación avícola, pero pues ustedes saben que eso puede suceder. Entonces, pues también que me reconozcan ese nuevo uso, digamos. Entonces, fíjese que es el comercial. Entonces, también, digamos, es adecuación, ¿sí? Para una parte de la operación, pero pues que me lo reconozcan, ¿sí? Como eso se presenta con planos, pues evidentemente la licencia me va a reconocer en dónde está cada una de las cosas que yo hago. Eso es importante. Entonces, fíjese que al final también puedo tener el combo, ampliación y adecuación. Listo. Ok. Acá nos preguntan, haciendo referencia a una granja avícola existente con el objeto de tener derechos adquiridos, ¿es posible solicitar la licencia de parcelación para la actividad y no la infraestructura? Tienes el micrófono cerrado. Discúlpame, pero es para evitar los ruidos y gracias por acordarme siempre. La licencia de parcelación, digamos, tiene un objetivo específico y es básicamente determinar, digamos, las áreas eh, en las que, digamos, yo voy a desarrollar una serie de actividades, pero no me garantiza el hecho, digamos, de la actividad en sí misma. Para eso me toca obligatoriamente pedir, discúlpeme la expresión, el combo o luego de obtener la licencia de parcelación, cuando, digamos, quiero porque la necesito, porque por ejemplo mi operación está en un predio que hoy no está desenglobado, luego sí pedir la licencia de construcción o el reconocimiento de la edificación. Es importante no perder de vista que en suelo rural también proceden estas licencias de construcción y las licencias, digamos, de qué, o los reconocimientos de edificaciones, discúlpenme, pero lo que pasa es que pues si en suelo urbano todavía es algo, digamos, exótico, en suelo rural todavía es más exótico, no solamente para nosotros los ciudadanos, sino también a veces para las propias administraciones, pero con todo nivel de claridad debemos afirmar que eso es una obligación por parte de las administraciones públicas y es la expedición de ese tipo de licencias también en suelo rural y evidentemente es importante, digamos, vuelvo y reitero, porque no importa si es suelo rural o urbano, que avancemos en ello y las obtengamos para estar tranquilos. Muchos de los campesinos en nuestro país con los que compartimos, digamos, nuestras actividades agropecuarias o agroindustriales, digamos, pues les resulta exótico, digamos, que su actividad y su casa de campesino, digamos, deba tener, digamos, una licencia, pero en estricto sentido también deberían tenerlo. Evidentemente ellos están todavía mucho más lejos en ese proceso de aprendizaje, pero pues puede, digamos, esta reflexión que es allá en ese extremo, la dejo planteada así de clara, pues evidentemente nos lleva a unas reflexiones que en nuestras operaciones, así sean en suelo rural, debemos también tener ese tipo de licenciamientos. Esto puede llevar inclusive, con esto cierro, a que a veces
pues se cambia la administración y ustedes saben que se van los funcionarios, llegan otros, a veces el secretario de planeación no sabe de este tipo de planeación que es planeación urbana, sino sabe la otra planeación es planeación, digamos, como de planes de desarrollo y de hacer sistemas integrados de gestión y todas esas cosas. Y entonces cuando ustedes llegan a preguntarle, el señor se pregunta y ojalá me estén viendo la cara como, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es todo esto que me está diciendo? ¿Sí? Y a veces nos toca a nosotros inclusive con cartilla coquito, pedagógicamente decirle, vea, la ley dice esto, yo vengo por mi licencia y también cosas como, oiga, en el suelo rural también usted me tiene que pedir esos licenciamientos. Su POT, así sea muy genérico, estableció un régimen de usos y yo vengo que para lo de la licencia me hace el favor y me la tramita. Entonces, digamos, a veces nos toca muy pedagógicamente. Si todo fuera, digamos, ideal, pues esto no pasaría, pero fíjese que también esa es otra de las, digamos, situaciones por las que normalmente los operadores avícolas, pero normalmente las grandes, digamos, operaciones de cualquier tipo en el territorio rural también generan, digamos, como unos rechazos, unas reticencias de acudir a regularizar el derecho, ¿sí? Porque dicen, es que me toca explicarle todo, a veces es por, digamos, actitudes antiéticas, pero a veces también es por un profundo desconocimiento. Pero yo creo que, vuelvo y les insisto, estamos en un momento de coyuntura y cada día este tema nos está, digamos, generando más riesgo que creo que inclusive vale la pena avanzar en ello, entre otras por una razón y con esto cierro. El tramitar una licencia de estas les impone, digamos, contratar, digamos, a un profesional, normalmente arquitecto, ¿sí? Que pues permita, digamos, a veces con un ingeniero, y quiero ser en eso totalmente claro, que les permita, digamos, obtener los estudios y planos que se requieren y que establece el marco jurídico colombiano, como los que yo debo aportar para tramitar un tipo de licenciamiento de este tipo, ¿sí? Entonces, digamos, o de los tipos que estamos aquí planteando. Por eso, digamos, también, pues este tipo de licenciamiento tiene unos costos, pero fíjense que estas personas que normalmente pueden tener, digamos, un tipo de nivel de experiencia importante, también a veces tienen, digamos, esa capacidad de poderles decir a los municipios, venga, yo le explico lo que usted no entiende, ¿sí? Porque, vuelvo y reitero, no todas las ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, que tienen curador urbano, o ciudades, digamos, que tienen oficinas de planeación donde emiten las licencias, pero que tienen altísimo nivel de robustez, sino que son muy precarias. Entonces también ese es un tema importante. Listo, yo diría que esa es la respuesta. Gracias, Jorge. Jorge, aquí don Héctor Mejía levantó la mano. Ricardo, no sé si me ayudas a abrirle el micrófono para que nos haga la pregunta. Espera un Y segundo, a dame un ver si... segundo, por favor. Doctora, buenos días. Doctor, muy buenos días. Buenos días, don Héctor, ¿cómo está? Bueno, doctora, muchas gracias por darme la oportunidad y usted conoce pues el caso que hemos tenido nosotros. Yo me acogí al decreto, a la normatividad que tenía la Procuraduría, se la expuse a ellos, ellos demandaron el POP, pero yo me estoy sintiendo invadido alrededor, pues usted sabe que a raíz de la pandemia se volvió todo campestre. Norma no me exime de la, como decimos, Don Héctor, no lo estamos escuchando. Creo que se cerró el micrófono de nuevo. Richie, no sé, se le cerró el micrófono de nuevo. ¿Tú desde ahí lo puedes habilitar, por favor? Está habilitado, pero él lo tiene que abrir. Creo que fue como si él lo hubiera cerrado. Bueno, don Héctor, tiene el micrófono cerrado, por favor, si lo puede habilitar. Mientras tanto, Jorge, si podemos, acá Catalina nos hacía una pregunta y es si, ¿qué diferencia hay entre una licencia de ampliación o una licencia de modificación? Si es lo mismo y si el término correcto es de modificación. Tienes el micrófono cerrado.
Sí, perdón, definitivamente incorregible yo, pero es para no generar ruidos, digamos, pido disculpas. No, Estas son eh, cosas que pasan en la virtualidad. la virtualidad, y a mí me pasa mucho, ¿sí? Hasta en clase que es muy difícil y en las miles de reuniones que se tienen al día, que la virtualidad generó un problema que creo que compartimos que no es así, y es que, digamos, la gente cree que trabajar es reunirse y no necesariamente. Pero digamos, volviendo, digamos, a la pregunta, evidentemente sí existe una diferencia entre la modificación y la licencia de adecuación. La licencia de modificación es aquella que frente a lo ya construido, ¿sí? Busca, digamos, que haya modificaciones internas al planteamiento arquitectónico, ¿sí? Entonces, que voy a cambiar o voy a, digamos, discúlpeme la expresión, a tumbar unas cuantas paredes o muchas paredes, y porque el concepto, no sé si conozcan el concepto de reparación locativa, y es que existen algunas cosas que no requieren, digamos, licencia de construcción. Ya tengo licencia de construcción y, por ejemplo, quiero, no sé, adecuar la cocina, eso de pronto potencialmente no requiere, no potencialmente, no requiere licencia de construcción, pero lo que sí requiere licencia de construcción, modalidad modificación, son todas aquellas, digamos, modificaciones a lo ya aprobado, por eso se llama de modificación, que básicamente tienen que ver con, digamos, reorganización arquitectónica interna, ¿sí? Entonces, mover paredes para ampliar o reducir espacios, para maximizar o mejorar espacios, para, por ejemplo, cosas como cambiar una escalera de un lugar a otro. Eso se llama licencia de modificación. La licencia de ampliación, fíjense, es aquella que me reconoce más metros cuadrados de los que están en la licencia. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente yo modifico y amplío al tiempo. Y además de eso, fíjense, la licencia de adecuación es aquella que ya no tiene que ver con cambios, ¿sí? Más metros cuadrados o cambios en lo aprobado arquitectónicamente, sino que voy a decir, oiga, yo tenía allí el uso residencial, entonces ahora también la norma me permite miscelánea, entonces quiero residencial con comercio. Entonces, fíjense que normalmente todo eso se expide como en triple combo, porque yo aprovecho y modifico, ¿sí? Cosas de mi estructura, amplío algunas otras cosas en números de metros cuadrados y pido la adecuación. Entonces, fíjense que son tres cosas diferentes. A veces no es necesario pedir las tres cosas diferentes porque cada una cumple un objetivo específico, pero a veces se piden, digamos, las tres cosas en común. En las operaciones avícolas y en operaciones asociadas o analógicas a ellas, o inclusive en la casa de nuestros papás, ¿sí? Entonces, eso es un poco como la respuesta. Listo, perfecto. Jorge, mira, nos preguntan de tener la licencia urbanística para enfrentarse a una situación donde exige el traslado de la actividad porque hubo un cambio de régimen de usos y queda como prohibido. ¿Cuál es la ruta para defender la actividad y argumentar el no traslado? Entonces, la ruta es decir, yo tengo una licencia obtenida en legal y debida forma que está garantizando mi operación, ¿sí? Hay un rápido paréntesis, puede pasar mucho. A veces voy a poner un ejemplo. Mi operación es hoy, en la práctica, de 1000 metros construidos, ¿sí? Y de tres cosas. Beneficio, cría y genética, ¿sí? Y puede ser que esa licencia diga que me está autorizando solamente 800 o 750 y solamente me está autorizando expresamente, no sé, genética y cría o levante, ¿sí? Entonces, fíjense que, y me cambió el pote. Eso a veces pasa y por eso, digamos, gran parte de esta sesión que agradecemos su escucha atenta. Y es, por eso hay que tratar de tener toda la operación, ¿sí? Totalmente licenciada. Porque en casos como este, entonces ya planteé un poquito, y cierro con eso el paréntesis, digamos, lo peligroso que puede ser no tener toda la operación licenciada. Partamos del supuesto de que tengo toda la operación licenciada, ¿sí? En actividades y en número de metros cuadrados construidos. Entonces, el primer gran elemento es decir, mire, señores municipio, su POT cambió o su reglamentación específica ya me está diciendo que yo no puedo estar allí, pero yo obtuve una licencia, ¿sí? Que ejecuté integralmente en el tiempo que se me ordenó la ejecución de licencia para construir y para hacer todas las cosas que se imponen como obligaciones para que luego la licencia me genere una situación jurídica consolidada, y yo ya hice todo lo que tenía que hacer. En ese sentido, la licencia me genera una situación jurídica consolidada. Respetuosamente,
frente a su solicitud de que debo trasladarme, pues está claro que en el marco jurídico colombiano no debo hacerlo, sino hasta el momento en que yo autónomamente decida hacerlo, ¿sí? Y por ende, digamos, los conmino, les solicito abstenerse de iniciar cualquier tipo de actuación, porque pues evidentemente estoy blindado por el marco jurídico colombiano, cordialmente, pues evidentemente es un poquito mejor desarrollado, pero cordialmente, y firman y aportan la licencia. Inclusive pueden mandar eso con copia a la personería, inclusive conozco gente y no me parece mal que lo hace a la Procuraduría Regional o Provincial o Departamental, con la finalidad de ir sentando el precedente. Puede ser que le inicien algunos procesos, no están llamados a triunfar y en eso quiero ser claro, ¿sí? No están llamados a triunfar. No le puedo garantizar que la administración no lo haga, que vecinos no lo hagan, pero porque pues eso uno no puede garantizar. Ustedes saben, discúlpenme la expresión, pero pues el inicio de una acción judicial no se la niegan a nadie, ¿sí? Infortunadamente, no solamente tutelas, sino acciones judiciales de todo tipo o acciones jurídicas de todo tipo como procesos policivos. Pero no está llamado, digamos, a triunfar porque ustedes tienen una licencia que les está amparando el tema y fue adoptada en los tiempos señalados en la ley. Precisamente ese es el valor de las licencias, ¿sí? Si ellos definitivamente quieren que ustedes se vayan, ¿sí? Entonces, ¿qué me ofrece? Primero, lo que hicieron los floricultores, ¿sí? Fíjense, no es una obligación del municipio, pero ¿qué me ofrece? Listo, ofrézcame mantenerme aquí durante 10 años más, ¿sí? Y además usted me tiene que ayudar, digamos, a conseguir un predio y ojalá ofrézcame, digamos, algunas condiciones, no sé, ahí uno ya puede empezar a negociar lo que hicieron los floricultores en algunos municipios. Deme también unos descuentos tributarios, digamos, de unos 5 o 6 años y yo no me traslado, digamos, tan lejos en el tiempo, sino empiezo a trasladarme en unos 10 años o en unos 8 años. Pero fíjense que ya ustedes tendrían la voz cantante. Vuelvo y reitero y con esto cierro. Eso no significa, yo no les puedo garantizar que nadie no los va a iniciar un proceso, porque pues, digamos, en la vida real nos pasa. Yo, digamos, perdónenme que me ponga como ejemplo, digamos, he sido servidor público o he trabajado en entidades donde las entidades hacen todo bien, igual la gente las demanda, ¿sí? Entonces, yo no les puedo garantizar que no haya una demanda o el inicio de una acción por parte del municipio, pero que no están llamadas a triunfar, sí puedo garantizarlo y puedo decirlo con esa claridad. Claro, por eso hice el paréntesis. ¿Qué no está llamado a triunfar? Lo que está debidamente licenciado. Si hoy ustedes tienen el 30% de la operación no licenciada desde el número de metros cuadrados construidos o tienen no todas las actividades licenciadas expresamente, pues evidentemente van a tener, digamos, un inconveniente y es que cuando se genere esa situación, que la llamamos límite, la llamamos excepcional o como la queramos llamar, pues potencialmente el municipio le va a decir, oiga, frente a ese 30% usted no tenía nada y entonces ahora frente a ese 30% pueden pasar cosas tan graves como estas. Preventivamente, y aunque yo puedo interponer recursos, pero fíjense que aquí la batalla se vuelve más complicada, ¿sí? Dice, yo le cierro toda la operación. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Como que ustedes se den cuenta, sé que lo tienen muy claro, que cada día tenemos más cerrada la brecha, no solamente porque hay POTS que se están cambiando, sino porque cada día los municipios, la ciudadanía y todo el mundo está dándose cuenta, digamos, de las realidades frente al ordenamiento territorial y en ese sentido están iniciando acciones que pueden llegar a ser perjudiciales frente a nuestra operación. ¿Sí? Es simplemente eso. Perfecto. Jorge, mira, teniendo en cuenta pues lo que mencionas pues que finalmente las licencias urbanísticas son los que es como el instrumento o el mecanismo que define o que determina los derechos consolidados. Acá nos hacen una pregunta y es, si las infraestructuras livianas no requieren licencia de construcción, de acuerdo a la circular aclaratoria del Ministerio de Vivienda frente a estructuras livianas, ¿estas igual deben licenciarse? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, ¿o pueden evitarse los sobrecostos asociados al licenciamiento y solo aplicar lo referente a la obligatoriedad, cómo se incluiría el tipo de uso en esa licencia? Así como lo plantearon, es así. Entonces yo lo único que agregaría sería simplemente indicar, pues evidentemente yo licenciaría el uso y un ejercicio que fuera como interno súper riguroso, ¿sí? Porque, y es como, de verdad, no licencio
lo que no es objeto de licenciamiento. Y las otras cosas las licencio, ¿sí? Como por ejemplo, vimos en terreno muchas operaciones en las que, digamos, no muchas, y no voy a hablar, digamos, de temas en específico, sino vimos operaciones en las que decían, vea, este cuarto de genética o infraestructura de genética también la estamos haciendo pasar por infraestructura no convencional, bien sea que fue porque ustedes saben que tienen muchas modalidades, no solamente estructuras livianas. Entonces nosotros decíamos, pero pues mira, aquí es donde mayor inversión tiene y esto tiene pues básicamente todo menos infraestructura no convencional, no solamente modalidad infraestructura liviana. Y en ese sentido, pues, pues creo que la estrategia de hacerla pasar por no convencional puede generarle un perjuicio mayor en un futuro donde se concrete una incertidumbre, llamémoslo por ahora una incertidumbre, ¿sí? Una potencial, digamos, inicio de un proceso, porque puede llegar a precisamente atacar donde más inversión ha hecho. Entonces, tiene toda la razón en lo que está diciendo y es, yo lo que hago es un levantamiento clarísimo, interno, previo, donde identifico cuáles son las infraestructuras convencionales y cuáles son las no convencionales o excepcionadas de licenciamiento urbanístico, ¿sí? Bien sea porque son infraestructuras livianas, porque pueden ser infraestructuras no tan livianas, pero que tienen comportamientos morfodinámicos que no les hace que se deba aplicar, digamos, la ley o las letras específicas de la NSR 10, es decir, la norma sismo resistente y por ende están excepcionadas, ¿sí? Entonces, digamos, todo lo que dicen, digamos, las circulares del ministerio, porque no es solamente una, los conceptos del ministerio, porque no es solamente uno, sino, digamos, los diversos conceptos en ese sentido. Y entonces, yo haría, digamos, ese levantamiento y pediría que me licenciaran la actividad y las infraestructuras convencionales, ¿sí? Y a partir de eso, pues fíjense que ya podría, digamos, tener toda la tranquilidad. El día que me lleguen a preguntar por la infraestructura no convencional, fíjense que inclusive en ese ejercicio de total rigurosidad frente a qué es convencionalidad y qué no, pues me va a garantizar que yo pueda con tranquilidad defender a muerte el punto de, oiga, pero ¿por qué no licenció esta infraestructura? Porque yo creo que es convencional. No, porque definitivamente no es convencional. ¿Quién lo define? Ustedes en un ejercicio riguroso con el arquitecto y o ingeniero con el que se sienten a sacar el licenciamiento. Y ahí yo quiero terminar también con un tema importante, ni más falta estoy atacando solamente a mis colegas arquitectos e ingenieros, empiezo por mi profesión que es la de abogado. Yo creo que hay que rodearse en estos procesos de arquitectos, ingenieros y abogados que realmente les planteen, digamos, la panorámica más objetiva posible y no que, digamos, porque ustedes los vayan a contratar, entonces ellos terminen diciendo, no se preocupe, yo hago ver esto como no convencional, pese a que todos sabemos que es convencional. Y creo que entienden a lo que estoy haciendo referencia, porque infortunadamente, digamos, y más y perdón que yo me espeto con todo, pero más en épocas de pandemia, pero realmente es un problema de la academia, digamos, y es que, digamos, como que a veces simplemente para que nos contraten, entonces como que le queremos dar gusto a la persona que nos está contratando y entonces no mostrarle un poquito la realidad. Y yo creo que en esto hay que buscar personas que evidentemente no sean radicales, pero sí que de manera objetiva y muy rigurosa en un primer ejercicio interno les permita a ustedes saber qué es convencional, qué no es convencional, qué son metros cuadrados construidos totales, qué no son metros cuadrados construidos totales, si la actividad está prevista o no, ¿sí? Para que ustedes tengan la radiografía. Después de eso, ustedes toman las decisiones y aplican las estrategias que se consideren pertinentes. Pero la radiografía, la foto, sí deberían ustedes hacerla con una persona que no termine diciendo, ay, metamos eso por ahí, que con eso le damos gusto. No. Creo que es al contrario, es lo que realmente es convencional, no convencional, lo que realmente está puesto en el territorio, lo que tiene que ver con las actividades específicas y con eso ustedes tienen una panorámica real de lo que es operación y ahí ya pueden tomar las estrategias que consideren pertinentes, ¿sí? Entonces, también es importante rodearse de ese tipo de profesionales.
Vale, perfecto, Jorge. Bueno, tenemos ya la última pregunta que es de don Héctor. Y bueno, digamos que él tiene una situación en donde están en ese trámite de ajuste del POT en el municipio. Y nos comenta pues que él está pues en un predio rural, sin embargo pues no tiene licencia y ni siquiera las viviendas campestres en esa zona tampoco tienen licencia. Entonces nos pregunta que pues a qué norma jurídica se puede acoger, precisamente pues porque está teniendo mucha presión por parte de los vecinos, por parte de las construcciones. Entonces, digamos, ¿cuál sería tu recomendación para don Héctor? Bueno, don Héctor, lo primero es que a veces también dicen que la mejor defensa es un buen ataque, pero siempre con estrategia. ¿Sí? Yo creo que, infortunadamente, digamos, hablar en términos generales, por eso siempre trato de poner muchas salvaguardas, no porque no tenga clara convicción, porque las normas son muy claras, digamos, a veces son ambiguas, pero en estos temas que hemos hablado son muy claras, ¿sí? Pero esta afirmación que le señalaba es, sé que se le cortó cuando estaba hablando y entonces tuvo que poner la pregunta, digamos, por escrito, pero fíjese que usted lo dice muy claramente en el ejemplo hipotético o total o parcialmente real que pone, y es, yo no tengo, digamos, el licenciamiento en mi operación, pero también me está presionando, me están empezando a llegar, y usted creo que lo enunciaba un poco, inclusive por temas de pandemia, me están empezando a llegar, digamos, dinámicas de su urbanización, como viviendas que claramente son campestres, y además entonces tras de que llegan y no tienen licencia, potencialmente, llegan bravos, y entonces llegan a bravos con usted. Entonces, cuando digo que a veces la mejor defensa también es un buen ataque, acudiendo, digamos, a los términos futbolísticos, es también, digamos, como poder actuar, yo recomendaría en un primer momento simultáneamente. Lo primero es verificar si, digamos, su operación cabe dentro del ordenamiento territorial del municipio y obtener el licenciamiento, o por lo menos iniciar a tramitarlo, ¿sí? Y el segundo gran tema es, ya con eso, ese tema muy avanzado, ¿sí? También, digamos, antes de hacerlo, contemplar muy estratégicamente la posibilidad de también actuar a la ofensiva y decir, oiga, pero estos señores tampoco tienen nada. Entonces, potencialmente, digamos, iniciar, por ejemplo, o oficiar al municipio para que inicien los procesos policivos. ¿Por qué, digamos, no sé, y voy a ser totalmente sincero con ustedes, eso lo puede hacer uno a través hasta de un anónimo, ¿sí? Pero ¿por qué no es necesariamente lo más estratégico tampoco? Porque pues, digamos, yo todavía no me he tapado los pies y me quiero tapar la cabeza, ¿sí? Entonces, muy importante, ojalá poder avanzar en su licenciamiento, ¿sí? Creo que independientemente que tenga vecinos un poco molestos, que inclusive le inicien acciones, pues la única manera de jurídicamente estar tranquilos es obtener el licenciamiento, ¿sí? Siendo totalmente y claramente reales. Eso puede ser un proceso largo en el tiempo. Y ya, digamos, con ese proceso muy avanzado, ¿sí? Pues evidentemente, inclusive si ya me están molestando en exceso, pues yo también puedo contraatacar, ¿sí? Y decir como, cuando digo contraatacar, no es con la finalidad de fregar a nadie, pero decir, así como al final es un ejercicio ciudadano, porque ellos sí me pueden molestar y porque yo no puedo también decir, oiga, ellos ya están en incorrección, yo ya no estoy en incorrección, también un poco como plantearlo. Uno podría decir, no, pero podemos hacerlo, digamos, inclusive oficiosamente. Todos sabemos que si hay algo que es totalmente notorio son las relaciones de vecindad. Así no digan quién, cuando llega un oficio anónimo, pues todo el mundo presume quién es y es el que se siente atacado, digamos, por una situación, es decir, el contrario. Entonces, yo un poco lo que digo es, reitero, digamos, mi premisa inicial, a veces la mejor defensa es un buen ataque, pero para poder tener un buen ataque, y perdóname que yo traiga tantos dichos populares, pero pues, como diría mi mamá, no se destape los pies para taparse la cabeza. Entonces, primero termine de taparse los pies, esto es, hay que pensar en avanzar en el licenciamiento, creo que ese de todos modos es el mejor ataque, ¿sí? Y después de eso, ver, digamos, inclusive iniciar acciones contra los vecinos que potencialmente están generando fenómenos de suburbanización en su operación, ¿sí? Eso también es muy importante. Listo, Jorge. Bueno, no sé si hay alguien más que nos quiera hacer alguna otra pregunta o si no, pues ya daríamos por terminada la charla del día de hoy. Agradecerte por habernos acompañado pues en este espacio.
De igual manera, pues recordarles a los asistentes que esta charla va a ser colgada en el canal de YouTube de FENAVI, y de igual manera la cartilla que mencionaba Jorge está colgada en la página de FENAVI en maps.fenavi.org. Allí tenemos también colgada esta cartilla relacionada frente a las licencias urbanísticas en el sector avícola. Muchas gracias a todos y pues que tengan un muy buen día. Bueno, hasta luego y muchas gracias también. Yo entonces me desconecto. Muchas gracias, Estefanía, y muchas gracias a los escuchas. Hasta luego. Vale, buen día.